Hola, hoy vamos a ver qué son los cardinales y los ordinales. Hoy posiblemente, me disculpo por adelantado, usaré un lenguaje seguramente menos académico y menos formal. Incluso en la pronunciación usaré más mi pronunciación normal, la mía natural, que una un poco más neutra, un poco más forzada. Verás, un número cardinal es un número que te dice cuál es el valor numérico de un conjunto. Es decir, es la respuesta a la pregunta de cuántos hay. Yo tengo hijos, ¿cuántos? 4. Ahora, ordinal es el lugar que ocupa algo o alguien. Es decir, en qué posición no está. ¿Cuántos hijos tienes? 4. Y Luis, no, ese es el 3, porque te dice cuál es el orden dentro de la secuencia de nacimientos. Y nos vamos a centrar en esto, porque hay cosas que comentar. Mirad, pongo ahí cómo se llamaban los números en latín. 1, 2, 3, 4, porque en latín después de la Q se pronunciaba la U, 4, quinque, sex, septem, octo, noven y decem. De ahí vienen primero, segundo, tercero, cuarto, bueno, y los nombres. Esto todo el mundo sabe contar. Esto de aquí, lo que está con color, digamos, es lo que deberíamos decir de un modo recomendado para que todos nos entendamos. Hay formas antiguas que no se usan o se usan poco, hasta el punto de que en algunos casos se consideran incorrectas, como son, por ejemplo, el tercero se puede decir tercio, o sea, puedes decir, es la tercia vez que te lo digo, pero bueno, eso no lo dice nadie. Seiseno, este es el seiseno, ¿quién? Mi niña, tal, ¿quién es? No, es la seisena, o sea, la sexta. Del séptimo con P, que en el ambiente donde yo me muevo no lo pronuncia nadie. Séptimo, ¿quién dice séptimo? Es séptimo, septeno o seteno. Noven, nono, fue famoso el Papa Pío IX. Deceno. Muy bien. Vamos ahora, bueno, aquí solamente comentar que primer se usa cuando sigue una palabra, un nombre o sustantivo de género gramatical masculino. Es el primer día, el tercer acto, por ejemplo. Vamos a ver del 11 al 20, que aquí hay cosas que comentar. Bueno, pongo aquí en latín undécim, duodécim, tredécim, cuatro, o sea, aquí parece que va contando 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 10, 7, 10, y ahora aquí duodeviginte, eso significa 2 antes de 20, o 2 para 20. Undeviginte y viginti. Sí, los romanos contaban raro. Del undécim, aquí undécim, bueno, quedó en 11, duodécim, 12, bueno, fueron desapareciendo palabras, cuatordécim, 15. Sin embargo, el sedécim, aquí digamos que empezamos en el idioma a estandarizarlo, porque es 10 y 6, 10 y 7, 10 y 8, 10 y 9. En italiano, el 16 se dice sedici, se parece más a esto que a 16, no es 16, eso es incorrecto en italiano. También en francés se dice 16, que viene de sedicim, 16. Aquí debemos contar varias cosas. Bueno, hay otras formas del ordinal. Aquí, por ejemplo, en 11º y 12º, esto va al alza, usarlo, porque los demás son 13º, 14º, 15º, parece que es más estándar, como que se normaliza la lengua. Y no tenemos estas excepciones de undécimo y duodécimo, que son más tradicionales, o sea, más cerca del latín. En desuso, separar las palabras. 11º, 12º, 13º, etc. Y en los cardinales 10 y 6, 10 y 7, esto digamos en desuso, hasta el punto de que hay quien lo considera incorrecto. En ciertos ambientes se considera incorrecto. Nosotros a lo nuestro. Esto es lo estándar y es lo que debemos usar, pues, para entendernos todos. En las decenas, esto ya lo va conociendo menos gente. Hay gente que lo conocerá, pero muchos supongo que no. 10 era decem, viginti, triginta, cuadraginta, quinquaginta, sextaginta, septuaginta, octoginta, nonaginta, centum. De ahí viene 20, de viginti 20, de triginta 30, cuadraginta 40, 60, bueno, aquí se ve todo. Y los ordinales, que son los menos conocidos,
pero de décimo, de décimo, de viginti, vigésimo, claro, de triginta, trigésimo, se usa el gésimo, de cuadraginta, cuadragésimo, de quincuaginta, quincuagésimo, porque en español ya no pronunciamos la U, de sextaginta, sexagésimo, septuagésimo, tal. Muy bien. En los compuestos no se usa el 20 y 4, por ejemplo, 24. En el 20 quitamos la E, 24. En el 30, en los demás, decimos toda la raíz, 30 y ponemos además la I latina. No usamos la Y, que en España y en muchos sitios todavía le decimos la Y. Esto nos da problemas cuando decimos XY en matemáticas. Decimos XY, decimos simplemente XY, no decimos ni siquiera X por Y. Deberíamos decir, incluso la RAE, la Academia Española, recomienda que a la Y llamemos Y, como sí dicen en muchos países. 40Y, 50Y, muy bien. En desuso están los ordinales veinteno, treinteno, cuarenteno, cincuenteno. Por aquí no los he encontrado, 60, 70 y 90 no los he encontrado, parece que no existen. Aunque es correcto decir, por ejemplo, un veinteañero, una persona con 20 años, se puede decir que es un veinteno. Un treintañero es un treinteno. Un cuarentañero, ¿vale? O cuarentón, que le dicen, es cuarenteno, cincuenteno. Esto para los años, para la década en la que tú estás viviendo, sí es correcto. Y aquí, no lo dije antes, en las unidades, el sextaginta, el 6, es sex. Y no tiene nada que ver con el sex en el sentido que lo usan los ingleses, no tiene que ver con sexo. Hay una población en España, en Granada, como dicen ellos, que es Almuñécar, que su nombre latino era sexy. Y su gentilicio, o sea, la gente de allí, las personas que han nacido allí, se llaman sexitanas. Y no tiene nada que ver con sexo. Sexo viene del verbo sentarse, que en latín se escribe, se enuncia como sedeo, sedes, sedere, sedidi y sesum. Este verbo era antiguo supino. Es una forma verbal que ya no existe en español, se perdió. Supino indica una idea de movimiento que va hacia un lado, una dirección. Claro, y basta pensar, y perdonarme, en fin, que sea un poco coloquial, que tú piensas al sentarte, qué es lo que plantas en las sillas. Sesum, de sentado, sesum, y de ahí viene el sexo, viene de sentarse, no viene del número 6. Finalmente, vamos con la centena, que esto es ya lo que no conoce, bueno, casi nadie. Las centenas del latín eran centum, ducenti, trecenti, quadringenti, quingenti, sexcenti, septengenti, octingenti, noningenti y mille o miliare. Mille. Los cardinales, bueno, todos los conocemos, 100, 200, 300, 400, 500, pero claro, los ordinales de centum, centésimo, que esto de acuerdo. De ducenti, ducentésimo. De trecenti, tricentésimo. De 400, quadringentésimo. Quingenti, 500, quingentésimo. Sexcentésimo. Curiosamente, aquí no es G. Septingentésimo, octingentésimo, noningentésimo y milésimo. O sea, decir, se cumple el 800 aniversario, bueno, el octingentésimo aniversario. ¿Qué está en desuso? Pues la palabra 200, porque el du no tenía S y el trecenti tampoco tenía S. Sin embargo, nosotros, en nuestro idioma, pues alguien debió pensar que como 2 es más que 1 debía tener una S, de algún modo es plural. Entonces el 200 lo convirtió en 2 y el 300 lo convirtió en 3. Aunque aquí en Andalucía decimos 3, aspirando un poco la S, 3 prácticamente ha desaparecido la pronunciación, 1, 2, 3. Y también, por ejemplo, en italiano se dice 3, y que yo haya investigado un poco, en noruego también dicen 3.
sin la S. Otra forma de 100 es ciento. Esto es tanto por ciento. No es tanto por cien. Hazme un 3%. 3%. No es correcto. Hay que decir un 3%. Lo correcto, académicamente correcto, es 3%, no es 3%. Y ahora vamos con una serie de dudas. ¿Es correcto decir 20 aniversario en lugar de 20º aniversario? Bueno, no se considera incorrecto. Aunque la ASALE, ahora veremos que la ASALE, una asociación, recomienda usar los ordinales. Los ordinales son naturalmente estos. Y esto de aquí, el cardinal, no usarlo, no usar el cardinal como ordinal. Sobre todo en ambientes formales y académicos. Es correcto decir 11º o 12º en lugar de 1º y 12º. Las dos formas son correctas. Las dos correctas. Ninguna academia está en contra de ello. Es más, 11º, pues todo el mundo comprende que es más estándar, y 12º, 13º, 14º, en lugar que 1º y 12º, aunque esta es más corta, es más antigua, y en ambientes cultos se sigue usando. En ambientes cultos se prefiere 1º y 12º. Es correcto decir 15º en palabras separadas en lugar de 15º, una sola palabra. Bueno, vamos a ver. Esto de 15º separado es una variante antigua, poco usual y simplemente no recomendada. Claro, no recomendada no significa que sea incorrecto, simplemente no se recomienda. Es igual que aquí arriba, la ASALE recomienda, se recomienda. Esto, sin embargo, no se recomienda. ¿Es correcto decir 35, dos palabras? Bueno, en realidad son tres. Pensaba en 30 y el 5, en dos números. Pues igual que antes, 30 y 5 es una variante antigua, poco usual y no recomendada. O sea, se recomienda, al igual que aquí arriba, usar una sola palabra, 35. Y esto de aquí, no recomendado. Actualmente en algunos ambientes ya decimos que se considera incorrecto separarlo. Por último, vemos quién es la ASALE, que es la Asociación de las Academias de la Lengua Española. Está compuesta por 23 academias de otros tantos países soberanos, que trabajan juntas porque todos nos entendamos, para velar por la unidad y el buen uso del idioma español. 22 son de países de habla hispana. Países de habla hispana hay muchos, incluidos Filipinas y Guinea Ecuatorial en África. En Filipinas, claro, España aportó el idioma, junto con los españoles iba su idioma, hasta que llegaron los ingleses y empezaron pues a prohibir el idioma y se lo cargaron. Y al decir se lo cargaron, se cargaron también a los hablantes. Es decir, se lo cargaron significa mataron, masacraron a la gente de habla española. El español se habla en Filipinas sobre todo en ambientes rurales. Guinea Ecuatorial tiene 4 idiomas oficiales, uno de ellos es el español. Y hablamos de una academia asociada porque Estados Unidos, quizá no lo sepa, no tiene un idioma oficial. Su constitución no dice cuál es el idioma oficial. Mayoritariamente usan el inglés, pero podría ser cualquier otro. Estas son las 23 academias. Ahí puedes buscar la tuya. Ponemos arriba la Real Academia Española porque fue la primera y la más antigua, pero no porque lleve realmente la voz cantante. Es quizá la que vaya tirando un poco más del carro, pero no es con mucho, siquiera la más importante. Y por último, como curiosidad, vamos a ver que las 3 primeras lenguas maternas del mundo son, al decir lengua materna, significa que son las que aprendemos oyendo cuando nacemos de nuestra madre, que es quien nos canta las nanas y son las primeras palabras que aprendemos. La primera es del mandarín, con 1.300 y pico millones de hablantes. El número cambia dependiendo de la fuente, pero es bastante fiable, entre 1.300 y 1.400 millones. Y el español, que somos 548 millones, se estima. Que eso es mucha gente, somos muchos. Compáralo con el inglés, que son 373. Digamos, estamos en relación con el inglés de 4 a 6. O sea, por cada 6 españoles hay 4 ingleses. Al decir españoles quiere decir hispanohablantes.
La fuente de estos datos lo he sacado de Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. Y espero que este tutorial te haya sido interesante, o al menos curioso. Tenemos que hacer un esfuerzo, al menos aquí que hablamos de matemáticas, en que todos hablemos del mismo modo. Y tenemos una tarea pendiente, en España al menos, con la Y, que deberíamos llamarla Y. Por favor, estudia mucho.